Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 211, la chica con un alma pura. Comillas se acabó. Juzgar a los humanos era mucho más complejo que erradicar a los Gastrea. A Violet le había costado bastante esfuerzo. Sentencia cumplida. Dentro del arca del vacío, Rin le pidió a Violet los resultados. Informe. Los Gastrea han sido completamente erradicados. El número de víctimas humanas asciende a aproximadamente 47,2 millones. Violeta acabó con la vida de casi 50 millones de personas. Rin permaneció impasible. La gran mayoría de ellos dañaron, mataron o persiguieron, directa o indirectamente, a los niños malditos. Dependiendo del grado de daño, la pena más severa era la muerte. El castigo más leve consistía en hacerles soportar el dolor que las niñas habían sentido en su día. Rin había acogido a todos los niños malditos, así que, naturalmente, tenía que cargar con el odio y la ira que sentían por ellos. Vengarlos era justicia. En cuanto a los demás, Rin tampoco aprobaba sus acciones, pero no los mató, simplemente les lanzó una maldición, por descontento. No tenía otra opción. Si no hacía algo, no estaría tranquilo. Limpiemos este mundo. Rin quedó muy satisfecho con el criterio de Violet. Dio la orden final: que este aguacero sea el broche de oro a nuestro viaje. Retumbando. A la orden de Rin, los cielos de todo el mundo se oscurecieron con nubes. Bajo la lluvia torrencial, todo rastro del virus G, ya fuera en el medio ambiente, en los seres humanos o en otros organismos, fue eliminado por completo. Incluso todas las formas de contaminación desaparecieron bajo el poder de Rin. La Tierra se revitalizaría con esta lluvia. El mundo renació. Chapoteo, chapoteo. Seitensi permaneció en silencio bajo la lluvia, contemplando el cielo en penumbra. Había transcurrido una hora desde que terminó el juicio, pero su corazón aún no se había tranquilizado. No fue solo el inimaginable poder divino de Rin lo que la abrumó. El problema radicaba en que ella misma había presenciado cómo innumerables personas se convertían en cenizas justo delante de sus ojos. Si solo hubiera sido eso, su corazón estaría dolido y triste, pero no conmovido. Los Gastrea habían sido eliminados, la humanidad resurgiría. Solo eso ya fue una bendición para los supervivientes. En comparación con los Gastrea, que habían matado a 7.000 millones en un instante, el juicio de Rin no fue para nada extremo. Sin embargo, comillas, ¿por qué? ¿Por qué es así? Seitensi temblaba incontrolablemente. Lo que la conmocionó no fue la pérdida de vidas, sino la identidad de los fallecidos. Muchos políticos, empresarios y educadores de gran renombre habían caído bajo el juicio de Dios. Comillas, ¿fue todo una mentira? Casi todos los máximos dirigentes de los distritos administrativos de Japón, a excepción de la propia Seitensi, habían fallecido. Basándose en los criterios de juicio que Rin tenía arraigados en su mente, no podía comprender por qué habían muerto tantos de ellos. ¿Había cometido Rin un error? Ella lo cuestionó. Pero en el fondo, ella sabía que no lo había hecho. Esas personas habían cometido pecados tan grandes que ni siquiera Dios podía perdonarlas. Experimentación humana, abuso de poder, extorsión violenta, opresión del pueblo. Si Seitensi quisiera, podría desenterrar montañas de pruebas para condenarlos a muerte a todos y cada uno de ellos. Comillas, ¿estás confundido? De repente, la voz de Rin resonó en su oído. Seitensi recobró el sentido. Se encontró, una vez más, de pie frente a Rin. Pero esta vez, no fue en un espacio en blanco. Estaba sentada plácidamente en un patio tranquilo, serena e inmóvil. ¡Pu! Antes de que pudiera decir nada, una suave brisa la acarició, secando su ropa empapada. Gracias. Seitensi inclinó la cabeza instintivamente. Sé lo que quieres preguntar. Rin levantó la mano, deteniéndola antes de que pudiera hablar. La respuesta es cruel, pero no le hice daño a ninguna buena persona. Incluso según las leyes de su propio país, los crímenes de esas personas serían suficientes para condenarlas a muerte 10 veces. Cuando Rin revisó por primera vez los informes de Violet, él también se quedó impactado. No se esperaba que la oscuridad y la corrupción de este mundo fueran tan profundas. Solo se podría decir que el mundo de Black Bullet era un cuento de hadas oscuro. Y personas como Seitensi solo existían para demostrar lo pequeña que era la luz en un mar de desesperación.
Venga conmigo. Comíllase. Su repentina invitación la dejó atónita. Abandona este mundo, ven conmigo y con esos niños a uno nuevo. Rin no la valoraba por su belleza. Él vio en ella algo mucho más valioso, su alma. A ojos de Rin, su alma era la gema más brillante del mundo. Puro, impecable, deslumbrante, cálido. Si se la evaluara según los estándares del mundo cardenalicio, sería una santa por nacimiento. Alguien que podría despertar plenamente en el futuro. Un santo despierto era equivalente a un señor demonio despierto. Rin ya tenía a Artoria, una especie de heroína, bajo su mando. Ahora que había encontrado a una posible santa, ¿cómo iba a dejarla escapar? Coma lo siento, no puedo irme ahora mismo. Pero Seitensi lo rechazó. Ella no podía irse. Tras la caída de tantos líderes en Japón, aún era necesario restablecer el orden. La gente necesitaba a alguien que los apoyara, que los guiara a través de esta tormenta. Una carga sin precedentes recaía ahora sobre sus hombros. ¿Cómo pudo abandonar a su pueblo y huir al paraíso? Comillas, ¿ya has tomado tu decisión? Sí. Ella no dudó. Comillas, aunque esta sea tu única oportunidad. Y hizo una pausa, pero luego asintió de nuevo, esta vez con firmeza. Eres realmente extraordinario. En un lugar tan corrupto, florecer como un loto, te hace aún más valiosa. Rin no insistió en el tema. Él no obligaría a una chica a unirse a él, eso sería demasiado grosero. Comillas, pero ¿qué pasaría si te dijera que irme no significa abandonarlos? Comillas. Seitensi parpadeó, confundido. Quebrar. Rin no dio explicaciones. Simplemente chasqueó los dedos. En el instante siguiente, ambos se encontraban en el mismo lugar donde Seitensi había estado antes. Esto es. En su opinión, la lluvia que caía se había detenido en el aire. El agua que había estado fluyendo por el suelo se congeló en el lugar. La gente en las casas, los sonidos en el aire, el movimiento de la luz, todo quedó en pausa. Continuará. Capítulo 212, el regreso. Como se puede ver. Rin dijo, he detenido el tiempo en este mundo. Comillas, incluso puedes hacer algo así. Los dioses son realmente increíbles. Una vez más, Seitensi quedó impactado por el poder abrumador de Rin. Había aniquilado a los Gastrea, juzgado a la humanidad, desatado una lluvia purificadora y ahora incluso había detenido el tiempo. En este mundo, no hay muchas cosas que no pueda hacer. Violet ya había analizado a fondo las leyes de este mundo. En un mundo sin energía mágica, detener el tiempo era pan comido. Comillas, ¿hay cosas que no puedes hacer? Por supuesto. Rin sonrió, así como yo no puedo convertir este mundo en una utopía perfecta. Utopía. Seitensi comprendió el concepto de forma natural. Comillas, ¿es porque la utopía desafía el sentido común? No. Rin respondió, es porque no quiero. Si se tratara solo de apariencias, podría hipnotizar a todo el mundo y alterar su percepción. Sus palabras hicieron que Seitensi sintiera un miedo indescriptible. Pero no lo haré, porque no tiene sentido. Comillas, eso es lo que quieres decir con no puedo hacerlo. No es que Rin no pudiera lograrlo, simplemente rechazó el método necesario para conseguirlo. Que te lleve conmigo no significa que nunca vayas a volver. Sé que quieres proteger a tu gente y restablecer el orden. Pero la pregunta es, ¿realmente tienes el poder para hacerlo? Rin dijo, tú conoces mejor tu propia situación. Para decirlo con delicadeza, eres el líder de Japón, pero para decirlo sin rodeos, no eres más que una mascota subida al escenario. Aunque Seitensi tuviera talento y perspicacia política, ¿cuántos la escucharían de verdad? ¿Podrían sus políticas llegar a implementarse realmente? Tras el día del juicio final, el mundo caerá en el caos. Sin una voz potente y una fuerza real que la respaldara, era inevitable que murieran más personas inocentes. Rin no sentía mucho cariño por este mundo, y según las predicciones de Violet, incluso si la gente moría después, era por su propia culpa. Pero por muy precisos que fueran los cálculos, siempre había fallos. ¿Comillas que estás diciendo? Conviértete en mi ángel, Seitensi. Rin habló con franqueza, a mi lado, adquirirás conocimientos y poder que realmente pueden cambiar el mundo. No tienes que preocuparte por este lugar durante ese tiempo. Todo aquí permanecerá en suspenso, detenido en el tiempo, hasta que regreses. Para reclutar a una chica con el potencial de una santa, Rin ya había demostrado suficiente sinceridad. Si ella seguía negándose, incluso él se enfadaría. Por supuesto, no la castigaría de verdad, como mucho, le daría una nalgada y la devolvería a este mundo,
para que nunca más se preocupara por su destino. Las almas puras eran escasas, pero no irreemplazables. Mientras Rin continuara viajando por el multiverso, eventualmente se encontraría con un segundo, un tercero. Comillas, ¿y cuál es tu respuesta? Seitensi respiró hondo. Comillas, por favor, déjame convertirme en tu ángel, quiero salvar mi mundo. Muy bien, ella no lo decepcionó. Ella había tomado la decisión correcta. Vamos. Rin le tendió la mano, te llevaré a ver un mundo más amplio. En cuanto a este lugar, considéralo mi regalo de bienvenida para ti. Posteriormente, Rin dispuso que Seitensi se quedara a bordo del Arca del Vacío, junto con los niños malditos. A su regreso, lo primero a lo que Rin tuvo que enfrentarse fue al ritual de despertar de un verdadero señor demonio. Así pues, el asunto de los niños malditos se abordaría posteriormente. Violet, se ha completado la purificación del alma. Ya está hecho. La recolección de las almas fue rápida, pero después, Justeace tuvo que usar las capacidades de supercomputadora de Violet para filtrar y extraer la energía pura del alma. Las almas recolectadas se dividieron en tres componentes según su origen. En primer lugar, el núcleo del alma y una pequeña cantidad de energía, para asegurar que pudieran reencarnar como personas normales y comenzar de nuevo. Segundo, la mayor parte de la energía del alma. Justeace purificaría esta porción, obteniendo tanto energía del alma purificada como energía negativa. La parte purificada se usaría para el ritual de despertar de Rin. En cuanto a la energía negativa, Rin no la desperdiciaría. Él se lo daría de comer a la habilidad suprema, Señor Delfín, que había evolucionado a partir de todo el mal del mundo. Este poder sería absorbido por Lorenfren, fortaleciéndolo aún más. Todos los preparativos están listos. Podemos regresar en cualquier momento. Violet podía iniciar el ritual de despertar cuando Rin estuviera lista. MMM. Rin asintió. Avisen a todos los monstruos que suban al Arca del Vacío inmediatamente. Como gobernante, una vez que Rin comenzara su evolución, todos entrarían en un estado de sueño profundo, tal como en el anime. Esto no era un simple descanso, era un canal a través del cual podían recibir poder del despertar de Rin. Fue una bendición del señor demonio por parte de él. Avance, evolución e incluso adquisición de nuevas habilidades. Incluso la muerte era reversible, bajo los efectos de esa bendición, podían renacer en una forma más fuerte. Pero todo eso requería que durmieran. Lo que significaba que Rin tenía que garantizar su seguridad. El Arca del Vacío se ha conectado al mundo cardinal. Los monstruos están abordando de forma ordenada, bajo el mando de la Emperatriz de las Nieves y Artoria. Además, durante el ritual, los magícules pueden reponerse desde el mundo cardinal según sea necesario. Rin confiaba en los preparativos de Violet. Sin embargo, aún quedaba un problema. Su propia protección. Durante la evolución, los demás monstruos podían permanecer a salvo dentro del Arca del Vacío. Pero Rin tuvo que permanecer fuera, en el mundo cardenal. Necesitaba guardianes fuertes. Recuerdo que Rimuru invocó demonios durante su evolución, ¿no es así? Dio la casualidad de que los cadáveres de los Gastrea que Rin había eliminado aún se conservaban. En efecto, aquellos seres borrados por la luz no habían quedado reducidos a cenizas. Rin los había guardado intencionadamente. No tenía ningún interés en conservar cadáveres humanos, pero el Gastrea tenía cierto valor para la investigación. Como mínimo, se podrían extraer de ellos cristales de linaje altamente purificados para ayudar a fortalecer a sus hijos malditos. Continuará. Capítulo 213, Primordiales, Bonificación. Violeta, descompón la Gastrea. Conserva la esencia del linaje, usa el resto como sacrificios para la invocación. La idea de Rin era la misma que la de Rimuru en el original, usar suficiente carne y sangre para invocar demonios poderosos. En el mundo cardenal, los monstruos responden dependiendo de la cantidad y la calidad de los sacrificios. Rimuru sacrificó 20.000 soldados, Rin ofreció casi 2.000 millones de Gastrea de gran tamaño. Sin embargo, debido a la diferencia entre los dos mundos, la calidad general de esos 20.000 soldados superaba con creces la de la gente común. Aún así, 2.000 millones de Gastrea, junto con los individuos de nivel superior entre ellos. Rin opinaba que, como mínimo, debería ser equivalente a cientos de miles de soldados. Así que Rin sacrificó carne y sangre y esperó mientras sus monstruos subordinados se ponían manos a la obra. Hasta que la emperatriz de hielo envió un mensaje telepático. Estadísticas completas. Todos han entrado en el Arca del Vacío.
Está bien. Rin regresó al mundo cardenal y se tumbó en su cama. Violet, comienza la invocación. Los sacrificios están listos. Comienza la invocación. Mientras se ofrecía una enorme cantidad de carne y sangre de Gastrea, un círculo mágico fue tomando forma lentamente frente a Rin. Al instante siguiente, una aterradora energía mágica estalló, cargada de una malicia inimaginable. Auge. Buena energía mágica. Parece que ha aparecido algo poderoso. A juzgar por la magnitud de la invocación de Rin, debería haber sido capaz de invocar al menos 10 veces más demonios que Rimuru. En teoría, eso bastaba para invocar a 100 demonios de nivel señor. Sin embargo, una vez que las fluctuaciones de energía mágica se desvanecieron, solo aparecieron 4 figuras frente a Rin. Un macho, 3 hembras. El hombre tenía el pelo negro y los ojos completamente negros, y vestía un uniforme de mayordomo de estilo occidental. Estaba arrodillado sobre una rodilla, mostrando respeto a Rin, quien lo había llamado. Las 3 chicas eran una de pelo blanco vestida de blanco, otra de pelo morado y otra de pelo rubio. Al igual que el joven de cabello negro, todos estaban medio arrodillados, esperando órdenes en silencio. Coma primordiales. Rin no era Rimuru, no era un ingenuo. Su aspecto, especialmente sus colores distintivos, hacía evidente su identidad. Los 7 demonios primordiales, los demonios más antiguos, cada uno situado en la cima de toda la raza demoníaca. Rin estaba sinceramente sorprendido. Todos los primordiales poseían talentos monstruosos, cada uno tenía un potencial igual al de la emperatriz de hielo. Si pudiera conservarlas, la fuerza de Rin saltaría a otro nivel completamente distinto. Comillas, pero ¿por qué me tratas con tanto respeto? Por lo que Rin sabía, aparte de Primordial Purple, que era algo accesible, los otros 3 no eran fáciles de tratar. Primordial Vite tenía una naturaleza cruel y le encantaba matar. Primordial Yellow tenía muy mal genio y atacaba ante el menor desacuerdo. Primordial Black, conocido como Diablo en el anime, era el futuro fiel seguidor número 1 de Rimuru. Su razón para seguir a Rimuru era que creía que Rimuru era el punto de convergencia temporal de Chloe. Eso fue lo que originalmente llamó su atención. Deberíamos estar conociéndonos por primera vez, ¿verdad? Rin presentía que algo no andaba bien. No tenía prisa por despertar. Era inevitable. Lo que importaba ahora era que Violet preparara todo a la perfección para que él pudiera adquirir tantas habilidades definitivas como fuera posible. Sus habilidades definitivas determinarían su poder en el reino del señor demonio. Por lo tanto, la cautela estaba más que justificada. Tienes el aura de esa persona. Primordial Black habló, comillas, ¿es esa una razón suficientemente buena? No precisamente. Rin negó con la cabeza. El linaje del dragón rey estelar era bueno, pero no quería lealtad basada únicamente en eso. Por supuesto, a Rin no le preocupaba que los 4 primordiales rompieran el contrato y lo atacaran. Ni siquiera los primordiales violarían los términos de una invocación. Sobre todo después de que Rin se hubiera sacrificado tanto, con solo ordenarles que lo protegieran hasta que completara su despertar era más que suficiente. Realmente eres muy precavido. Pero eso no me disgusta, al contrario, me fascina tu mera existencia. ¿Cómo? Rin quedó atónito ante las audaces palabras de Primordial Black. Los demonios no tenían conceptos de género estrictos. Pero al igual que sus formas, tenían una clara autoconciencia. Bueno, excepto Wi. Esa persona tenía forma tanto masculina como femenina y le gustaban ambos géneros. Por favor, no me malinterpreten. Esta fascinación no es algo parecido a una relación romántica humana. Simplemente me atrae tu encanto. Primordial Black decía la verdad. Desde que Rin despertó como semilla de señor demonio, especialmente después de que su habilidad única viajero evolucionara a Puerta del Vacío, había comenzado a emitir un aura irresistible. Una aura tan encantadora que atraía instintivamente a los demonios. Era como la fototaxis, una luz hacia la que los demonios no podían evitar moverse. Para Primordial Black, Rin era esa luz en la oscuridad, algo que, naturalmente, quería seguir y a lo que quería permanecer cerca. No lo entiendo del todo, pero, está bien, puedes seguirme a partir de ahora. Comillas, gracias por su amabilidad. Primordial Black inclinó aún más la cabeza, hablando con aún mayor reverencia. Haré todo lo posible para asegurar que tu despertar se desarrolle sin problemas. Entonces, ¿qué hay del resto de ustedes? Rin miró a los otros 3 primordiales. Escuché una voz. Dijo que podía darme lo que yo quería.
Púrpura primordial, el más débil de los 7 colores, disfrutaba observando mundos y sembrando el caos para luego obtener entretenimiento. Era como una embaucadora, siempre tramando travesuras. Pero en Rin vio algo nuevo y lleno de potencial. Si ella lo seguía, nunca más se aburriría. Comillas, estás aquí por mi arca del vacío. A Rin no le importó que su habilidad para viajar por el mundo hubiera quedado al descubierto. Estaba a punto de convertirse en un señor demonio. Para entonces, en el mundo cardenal, solo seres del nivel de Wi podían desafiarlo. Eso no incluía el púrpura primordial. Es solo por diversión. Como alguien que posee la llave de mundos infinitos, nunca me aburriré contigo cerca. Eso es realmente. Los ojos de Primordial Purple brillaron. Comillas, qué emocionante. Es mi turno. Amarillo Primordial dio un paso al frente. Eres fuerte. Quiero luchar contra ti. Sus palabras tan directas casi hicieron que Primordial Black se abalanzara sobre ella. Continuará. Capítulo 214, El despertar de la semilla. Es sencillo. Rin ignoró la mirada asesina de Primordial Black hacia Primordial Yellow y respondió directamente. Los demonios no tenían una verdadera camaradería entre ellos. Su estatus estaba determinado enteramente por la fuerza. En otras palabras, a ojos de Primordial Yellow, mientras Rin pudiera derrotarla, se convertiría en su posesión. En ese momento, ella obedecería naturalmente sus órdenes. Una figura verdaderamente extraordinaria. Posees un potencial que ni el Rey Dragón Estelar podría imaginar, por eso decido someterme. Finalmente, llegó el turno del Blanco Primordial. No había hablado imprudentemente, en cambio, había estado observando a Rin en silencio desde un lado. Como una de las pocas primordiales capaces de desafiar a la primordial negra y a la primordial roja, solo ellas la superaban en fuerza. Blanco Primordial siempre había sido extremadamente arrogante. Pero esta vez, no trató a los habitantes del mundo material como hormigas, como solía hacer. Por el contrario, su actitud era más humilde que nunca. Tan humilde que ni siquiera sus compañeros primordiales la comprendían. Especialmente Amarillo Primordial y Púrpura Primordial, ambos habían luchado contra Blanco Primordial anteriormente. Ni siquiera trabajando juntos pudieron derrotarla, lo que demostró lo aterradora que era. No te hagas ilusiones, Vite. Primordial Black la observaba con recelo. Era una fuerza de la naturaleza que podía hacerle frente. Nunca se es demasiado precavido. Comillas, ay, Dios mío, ¿no me expliqué con claridad? Como el segundo demonio que jamás nació, Blanco Primordial poseía una inteligencia prodigiosa. Había visto en Rin un poder que no debería existir. Rin hizo una pausa para pensar y luego preguntó, comillas, ¿te refieres a mi habilidad definitiva, señor Delfín? Sí y no. Blanco Primordial dijo, el dragón rey de las estrellas es el dios creador y el dragón destructor. Pero no había cumplido con todas sus obligaciones. El poder que Rin heredó del rey dragón estelar no era el que se transmitió, era el que había sido sellado. La semilla de la autoridad de la destrucción, señor Delfín. Los demonios nacieron de emociones negativas, y Blanco Primordial fue el más cruel de los 7 grandes primordiales. ¿Qué podría impresionarla más que el fin del mundo? No, superó incluso su propia naturaleza. Antes de la destrucción del mundo, naturalmente tuvo que someterse y servir. Tienes el potencial para despertar aún más ese poder. Y. Primordial Vite miró a Rin con clara expectación en sus ojos. Vine por ese motivo. No tengo ningún interés en destruir el mundo. La respuesta de Rin fue tajante. No era un villano obsesionado con el caos. La gracia del mundo residía en su propia existencia. ¿No sería aburrido sin un mundo? Para Rin, cualquiera que quisiera destruir el mundo tenía que estar loco o tener algún problema mental. Y Primordial Vite, en opinión de Rin, era el ejemplo perfecto de alguien con algún problema en la cabeza. ¡Ay, qué hombre tan obstinado! Primordial Vite dejó escapar una risa suave. Pero no puedo llegar a sentir antipatía por él. Ustedes, que ostentan la autoridad de la destrucción, tienen, naturalmente, el derecho de decidir cuándo poner fin a este mundo. Ya sea por aburrimiento o por asco. Solo tú, no, solo tú estás capacitado para determinar el destino de este mundo. Y por eso te busco. Por favor, permítame seguirle, dijo Blanco Primordial, y ser testigo de este mundo hasta el día en que termine. Rin tuvo que admitir que sus palabras cambiaron bastante la impresión que él tenía de ella. Como mínimo, lo que Primordial Vite quería era presenciar el fin, no provocarlo. Si eso es todo.
Rin dijo, entonces te permito que te quedes a mi lado. MMM. Al oír las palabras de Rin, un leve rubor apareció en el rostro impecable de Primordial Vite. A partir de este momento, por favor, guíame. Y con ello, los 4 primordiales habían expresado sus intenciones y actitudes. Sigue, sé testigo, desafía, sométete. Así funcionaban los valores demoníacos. Si coincidía con sus deseos e instintos, aceptarían la llamada y se mantendrían leales hasta el final. Ahora, os voy a dar problemas a todos. Cuando despierte. Naturalmente, te concederé las recompensas que mereces. Tras esas palabras, Rin se tumbó y cerró los ojos lentamente. Empiecen, todos. Protégelo mientras nuestro amo duerme. Primordial Black tomó el mando de forma natural. Primordial Vite y los otros 2 no tuvieron objeciones. En términos de fuerza, Primordial Black era sin duda el más fuerte de los 4. Los 4 primordiales rodearon a Rin y comenzaron a formar una barrera única utilizando sus inmensas magícules, salvaguardando así la seguridad de su amo. ¡Qué emocionante! Primordial Purple podía ver en el alma de Rin. Sus múltiples habilidades únicas eran abrumadoras. ¿Qué tan fuerte se volvería una vez que su despertar fuera completo? ¿De verdad piensas desafiarlo? Púrpura Primordial miró a Amarillo Primordial. Podrías morir, ¿sabes? Los primordiales no podían morir de verdad. Aunque fueran destruidos, eventualmente renacerían en el inframundo. Pero Rin era diferente. Detrás de él estaba Violet, alguien lo suficientemente audaz como para poseer incluso la voluntad del mundo. Para ella, lidiar con un primordial sería pan comido. Si ha de ser mi amo, debe derrotarme en un combate directo. Primordial Yellow ni siquiera pudo vencer a Rin en su estado no despierto. ¿Qué esperanza tendría ella después de su despertar? Sin embargo, desafiar a los fuertes y poner a prueba la valía del maestro era algo natural. Estás siendo grosero, Amarillo. Justo cuando Primordial Black estaba a punto de regañarla, una presión aterradora surgió del interior del cuerpo de Rin. MMM. Este poder. Vaya, 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 me estás tomando el pelo, ¿verdad? Los 4 primordiales, que se encontraban más cerca, fueron inmediatamente superados por las magículas de Rin. Ya sabían que poseía una inmensa energía mágica. La cifra de 990.000 magícules no era para aparentar, era suficiente para alcanzar el nivel de semilla del señor demonio, posiblemente lo suficientemente fuerte como para desafiar a un verdadero señor demonio. Pero, ¿qué estaba pasando ahora? Esta cantidad de magícules, ¿cuánto es exactamente? ¿5 millones? ¿10 millones? ¿20 millones? ¿Qué demonios le pasa? En ese momento, las magícules que brotaban de Rin superaron por completo los límites que su cuerpo debería haber podido contener. Ni siquiera Violet debería haber tenido tanta energía mágica. A juzgar por la cantidad acumulada, habría sido impresionante que a Rin le quedaran alrededor de 8 millones después de la invocación. Pero este crecimiento explosivo de magículas trastocó por completo la comprensión de los 4 primordiales. Continuará. Capítulo 215, El inquieto jura grande, bonus. La raza Dragonoid comienza su evolución de desafío. Evolución exitosa. La raza Dragonoid evoluciona a Dragon King. Obtuve la raza exclusiva Dragón Rey Estelar. La habilidad especial Transformación del Dragón Demoníaco evoluciona a Transformación del Dios Dragón. Los magícules iniciales aumentan. ¿Se ha activado el linaje del Dragón Rey Estelar? El primero en juzgar fue Primordial Black. Este tipo de energía mágica catastrófica es precisamente el símbolo de un gran dragón. Los magícules de un dragón solían superar los 80 millones. Incluso en la obra original, pocos habían alcanzado ese nivel. Quienes lo lograron ya se encontraban en la cúspide del poder. Pero ahora, las magículas de Rin habían superado ese umbral y seguían aumentando. ¿Esto es siquiera razonable? ¿Por qué sigue subiendo? Primordial Yellow quedó completamente atónita. De pie en medio de la tormenta de energía mágica, sintió que incluso flaqueaba. Retumbar. El techo había salido volando y las estructuras circundantes comenzaron a derrumbarse. Este fenómeno claramente escapaba a su comprensión del proceso de despertar de la semilla del señor demonio. Aunque el maestro lleve el linaje de aquel, en última instancia no es el cuerpo real. El simple hecho de despertar el linaje y transformarse en un dragón no debería producir un poder tan aterrador. Esa era la valoración de Primordial Púrpura. Entre los primordiales, ella era la que mejor conocía el mundo material. Aún así,
El estado actual de Rin seguía desafiando el sentido común. Como la cuarta raza de dragón recién nacida, las magículas de Rin sin duda alcanzarían los 80 millones con el tiempo, rivalizando con las del dragón de hielo y el dragón abrasador. Pero tener este tipo de producción al despertar, 2 o 3 millones habrían sido lo normal. Lo que hizo que fuera aún más increíble para Primordial Purple fue que el cuerpo de Rin no había cambiado en absoluto. Si Rin se hubiera transformado en el rey dragón estelar ante sus propios ojos, no se habrían quedado tan impactados. Pero el problema era que Rin, sin ninguna transformación visible, había liberado unas magículas tremendas en forma humana. En efecto. A diferencia de los demás, la expresión de Blanco Primordial estaba llena de entusiasmo y fanatismo. Este poder es precisamente la razón por la que eres rey. La culminación del Orofren, esa habilidad definitiva, se estaba convirtiendo en el propio poder de Rin, elevándolo a un trono aún más alto. No, no es solo eso. Mi señor aún alberga un hambre que escapa a nuestra comprensión. Se está formando una segunda habilidad definitiva. Tal como dijo Primordial Vite, la razón por la que las magículas de Rin aumentaban a un ritmo tan desmesurado no se debía únicamente al despertar del linaje del dragón rey estelar o a su transformación en un tipo de dragón. El factor más importante fue Violet, quien había estado acumulando magículas entre bastidores, sentando las bases para que Rin pudiera construir una segunda habilidad definitiva. Retumbando. Una imponente columna de luz mágica se elevó hacia el cielo, pero gracias a la contención de Violet, el fenómeno quedó confinado dentro del gran bosque de Jura, ocultando el ritual de despertar de Rin al mundo exterior. Sin embargo, esa supresión solo bloqueó la transmisión hacia el exterior. Para aquellos que ya residían dentro del gran bosque de Jura, no existía tal protección. Como resultado, los monstruos del bosque sintieron como si les hubieran golpeado la mente con un martillo. Se quedaron paralizados, aturdidos y mareados. ¿Qué está pasando? Me duele mucho la cabeza. Sizue se mantuvo erguida con gran esfuerzo, pero la agitación dentro de su poder mágico le causó una inmensa incomodidad. Afortunadamente, la presión duró poco tiempo. Oh, oh. Cuando finalmente recuperó el equilibrio, Sizue aún sentía un escalofrío persistente. ¿Qué fue eso hace un momento? La chica podía sentir de nuevo el poder mágico fluyendo en su interior, pero la inquietud seguía creciendo. ¡Qué aura tan aterradora! ¿Podría un monstruo así estar realmente dentro del gran bosque de Jura? Intentó localizar el origen de la magia a través de la percepción, pero por mucho que buscó, no pudo dar con él. Por ahora, será mejor que encuentre algún sitio donde esconderme. Por lo que podía percibir, todo el bosque se estaba sumiendo en el caos. Monstruos y bestias estaban perdiendo el control. Sizue no les tenía miedo. Pero si sufriera otro impacto similar en medio de la batalla, podría no salir con vida. Mi rey, ¿qué fue eso hace un momento? Mientras tanto, en lo profundo del bosque del sur, el general Orco hablaba nerviosamente con el señor Orco. No sé. El señor Orco se giró para mirar en dirección a aquella aura abrumadora. Gracias a la presencia mágica de Rin, el señor Orco finalmente recuperó la lucidez tras muchos días de frenesí. Díganles a las tropas que dejen de devorar, todos deben resistir por ahora. Incluso los orcos enloquecidos por el hambre se paralizaron ante la presencia de Rin. Sus instintos les gritaban que no se movieran, que no respiraran demasiado fuerte. Porque si emitían algún sonido, serían devorados por algo mucho peor. En cuanto a los hombres lagarto. A excepción de Gabiru, que permanecía ajena a todo, la mayor parte de la tribu se acurrucaba dentro de sus guaridas, temblando. ¿Podría ser esta el aura del legendario dragón de la tormenta? El jefe de los hombres lagarto recordó a aquella criatura legendaria. Pero se siente diferente a antes. Podía sentir el despertar de un aura de tipo dragón en Rin. Pero no era lo mismo que la presencia del dragón de la tormenta, tenía una naturaleza completamente diferente. No lograba comprenderlo, así que lo único que pudo hacer fue ordenar a su gente que permaneciera oculta y esperara a que pasara esta calamidad. Rápido, rápido, date prisa. En otro lugar, Helmut, el demonio que llevaba una máscara de cuervo, golpeaba frenéticamente la esfera de cristal que tenía en la mano, intentando contactar con Clayman. Pero la barrera que rodeaba el bosque había cortado por completo la comunicación entre el interior y el exterior. Maldita sea. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Helmut estrelló la esfera de cristal contra el suelo y la pisoteó violentamente. ¿Qué le pasa a este bosque? Solo se había marchado un mes y todo había cambiado.
La tribu de ogros que había planeado someter había desaparecido. Estaban escondidos. Los débiles goblins se habían trasladado a un lugar desconocido. Hoy, Helmut había planeado reunirse con el señor Orco, aquel al que había nombrado, y guiarlo para atacar a los hombres lagarto. Pero sin previo aviso, se vio repentinamente abrumado por una indescriptible sensación de opresión. A diferencia de los demás, Violet le había dado un trato especial. Ella cortó su contacto con Clayman e incluso usó el aura de Rin para desgastarlo, de cuerpo a alma. Continuará. Capítulo 216, la oportunidad. Comillas no. No puedo quedarme aquí más tiempo. El miedo a la muerte hizo que Helmut abandonara su plan de reunirse con el señor Orco. Quería irse, abandonar ese extraño bosque. Comparado con el castigo de Clayman, lo que más temía era ese bosque, que le parecía un abismo sin fondo. Por desgracia, Helmut desconocía que el gran bosque de Jura ya estaba bajo el control absoluto de las hermanas Dríadas. Con su fuerza, escapar era imposible. Comillas va a. En lo profundo de la cueva sellada, Rimuru, que había estado probando alegremente sus nuevas habilidades en el agua, de repente salió disparada por los aires debido a una oleada incontrolable de energía mágica, para luego estrellarse contra la pared como una masa informe. Comillas que, ¿qué? Rimuru cayó al suelo, temblando de miedo. Tan aterrador. Gracias al aislamiento de la cueva, quienes se encontraban dentro fueron los últimos en sentir el impacto de la energía mágica de Rin. Gran sabio, ¿qué es esta aura? Da miedo. Alerta, esta aura es extremadamente peligrosa. No se recomienda explorarla. Comillas a, no, definitivamente no. Rimuru tomó una decisión crucial, ordenando al gran sabio que no tocara esa aura obviamente mortal. Escóndete, tengo que esconderme. Sin dudarlo, Rimuru se metió a duras penas en una grieta entre dos rocas y esperó a que cesara el misterioso estruendo. Lo que Rin estaba provocando se parecía exactamente a un desastre natural. Y cuando sobrevenía un desastre, te escondías. Solo los tontos corrían hacia él. Comillas el aura del hermano. Ni siquiera la prisión infinita pudo bloquear por completo el aura de Rin. El dragón de la tormenta levantó la vista, asombrado. Comillas y esa enorme energía mágica, superó la mía tan rápidamente. Si bien el poder total de Rin aún no se podía comparar con la inmensidad del dragón rey estelar, en comparación con el dragón de la tormenta sellado, la energía mágica de Rin ya había alcanzado un nivel aterrador. Comillas es ese el pequeño. La dragona de hielo Belzard activó inmediatamente su habilidad definitiva, intentando rastrear el aura de Rin. No, está demasiado bien escondido, no puedo localizarlo en absoluto. Belzard frunció el ceño, no solo porque no podía encontrar a Rin, sino porque empezaba a preocuparse por volver a verlo. Entre las especies de dragones existentes, el dragón de la tormenta poseía la mayor energía mágica. Como encarnación natural de la magia, su energía mágica era prácticamente infinita y jamás podría agotarse. A continuación llegaron Belzard y el dragón abrasador. Las dos hermanas tenían niveles de energía similares, ambas rondando los 80 millones. Y Rin. En ese breve instante, su energía mágica ya había superado los 100 millones y seguía aumentando. 120 millones, 130 millones. 160 millones. El ojo de Belzard se contrajo ligeramente. Este hermanito da mucho miedo. Incluso comparando la energía mágica, él era casi igual a la suma total de la energía de ella y su hermana menor. Pero la energía mágica por sí sola no lo es todo. Después de todo, el dragón de la tormenta tenía un suministro interminable, y aún así ella lo había derrotado innumerables veces. Si Rin no hubiera despertado una habilidad definitiva suficientemente poderosa, entonces, él seguiría sin ser su oponente. Sí, así es. Belzard no dejaba de tranquilizarse a sí misma. Era una calamidad especial de rango S con dos habilidades definitivas. No hay manera de que el hermano menor pueda ser más fuerte que ella. Quédate aquí, no te muevas, voy a echar un vistazo. Comillas mover. El dragón de la tormenta parecía indefenso. Hermana mayor, estoy sellada. Saluda a mi hermano de mi parte. Entiendo. Con una respuesta despreocupada, Belzar salió de la cueva sellada y se elevó por encima del gran bosque de Jura. No buscó a Rin, sino que flotó silenciosamente en el aire, como una guardiana, vigilante ante cualquier amenaza externa. Sí, Belzar estaba custodiando el bosque, protegiendo la evolución de Rin. Tal como Violet y Rin habían previsto, Belzar no sentía ninguna malicia hacia Rin, solo buena voluntad.
Como mucho, una o dos palizas no eran más que juegos bruscos propios de la raza dragón. Pero si alguien se atreviera a interrumpir el despertar de Rin en ese preciso instante, Belzar no dudaría en matarlo en el acto. Mi hermano, solo yo puedo acosarlo. El afecto de Belzard era así de simple y directo. Aún. Se giró con curiosidad hacia la parte sureste del bosque. ¿Qué está pasando hoy? Además de mi hermanito, ¿alguien más está despertando? No, no solo en el sureste. Incluso justo debajo de sus pies. Debido a que se había centrado demasiado en Rin, Belzard había pasado por alto otra aura. 3 personas despertando el mismo día. Dejando de lado el hecho de que tenía que proteger a Rin y no podía irse. Aunque fuera libre, no interferiría casualmente en la evolución de otros monstruos. Interesante. Belzard ahora estaba segura. Abandonar la gélida región del norte había sido la mejor decisión que jamás había tomado. El mundo exterior era mucho más emocionante. Frey. Al mismo tiempo, en la capital real del reino de las arpías, fuera del bosque. Frey, al igual que Rin, estaba tumbada en su cama, dormida. Una abrumadora energía mágica emanaba de su alrededor. Ella también estaba experimentando su avance final, evolucionando hacia el reino de un verdadero señor demonio. Como uno de los 2 únicos subordinados que no entraron en el arca del vacío. Rin había recompensado a Frey por haber detenido a Milim anteriormente, dándole suficientes almas y la oportunidad de evolucionar junto a él. Frey aprovechó esta oportunidad, utilizando la proximidad de Milim como protección, y comenzó su evolución. Su Majestad, ¿estará bien? Ella lo hará. Lucia tranquilizó a todos. Creía firmemente que la reina superaría sus límites y entraría en un nuevo reino. Frey. Comillas esa maldita mujer. En el reino de las marionetas, Clayman sintió las fluctuaciones mágicas que provenían del reino de las arpías. Esa aura abrumadora me resultaba demasiado familiar. Era la reina del cielo. Pero el Frey actual era mucho más aterrador de lo que había imaginado. Debido a la barrera que rodea el gran bosque de Jura, el aura evolutiva de Rin quedó casi completamente suprimida. Sin embargo, el despertar de Frey no tuvo forma de ocultarse. Con Milim a su lado, nadie se atrevía a provocarla. Así, su deslumbrante evolución se convirtió en la tapadera perfecta para el aura que Violet quería ocultar. Los miembros de los 10 grandes señores demonio, y las naciones poderosas del mundo, se sintieron atraídos por el espectáculo en el reino de las arpías. Ninguno de ellos se percató del lugar que realmente requería atención. Esa había sido la sugerencia de Freya Rin cuando ella se enteró de su inminente evolución. Continuará. Capítulo 217, Habilidad definitiva, bonus. Cabe decir que Rin había tomado la decisión correcta al aceptar a Frey como su subordinado. Puede que ella no sea la que tenga más potencial bajo la tutela de Rin. Pero sin duda era la más experimentada y la más audaz. Había apostado su propia vida como precio. ¿Comillas ha llegado a su límite? En la grieta entre el gran bosque de Jura y el arca del vacío, la otra subordinada que permaneció en el mundo cardinal fue la antigua dríada, Traini. Su tarea consistía en ayudar a Violet a estabilizar la barrera forestal y calmar a los animales, evitando así una perturbación mayor. Por lo tanto, Traini tuvo que quedarse atrás. Lo hiciste muy bien, Traini. La voz de Violet resonó en el corazón de Traini. Al mismo tiempo, una oleada de energía espiritual pura e incomparable fluyó hacia su cuerpo a través del corredor espacial. Esta es la bendición de Rin, Sama para ti. Gracias, de verdad. Traini cerró los ojos, y todo su ser se fundió con el bosque. Cuando despierte, iré inmediatamente a presentar mis respetos. Con el nivel de ocultación de Violet, digno de las reglas mundiales, la barrera de Traini y Freya atrayendo la atención desde el exterior. Y si incluimos la vigilancia personal de Belzard sobre la zona. 4 capas de protección, 4 mujeres escoltaban conjuntamente la evolución de Rin. Entonces, ¿somos realmente prescindibles ahora? Los 4 demonios primordiales, que también se encontraban en el bosque y muy cerca de Rin, naturalmente notaron al dragón de hielo Belzard suspendido en lo alto como un sol resplandeciente. Aparte del estado desconocido de Frey, la exageración de las medidas de seguridad de Rin dejó sin palabras e incluso a los primordiales. Verdaderamente digno. Demasiado cautelosos, exageradamente cautelosos. Oye, te lo digo. Amarillo primordial miró sin palabras a blanco y negro, que estaban a punto de convertirse en fanáticos de Rin. Comillas pueden controlarse, por favor. ¿No lo viste? La barrera está a punto de derrumbarse.
Aunque comprendía esos sentimientos, también quería participar. Pero ahora no era el momento de adularlo. Hay un límite para la pereza. Comillas a. Comillas se me rompió el costado. Comillas morado, no te relajes. Comillas no lo soy. Primordial purple contraatacó. Comillas ya lo estoy dando todo, cabrón. Los cuatro tuvieron que contener la inmensa energía mágica que emanaba de la evolución de Rin. Si no lo hacían, una vez que esa energía se liberara, toda la ciudad monstruo desaparecería del mapa. Si los poderosos demonios primordiales ni siquiera pudieron proteger un pequeño asentamiento, ¿cómo podían tener la desfachatez de quedarse al lado de Rin? No guardes tu energía mágica. Dijo Primordial Black. Comillas pase lo que pase, debemos defender el territorio de Rin, Sama. Comillas ja. Con ello, Primordial Black fue el primero en liberar toda su fuerza. Luego vino el blanco, seguido del amarillo y el morado. En ese momento, Yellow ya había abandonado hacía tiempo la idea de desafiar a Rin. ¿Estás bromeando? La sola energía mágica residual que emanaba de él bastó para dejarla sin aliento. Amarillo primordial, yo, peleando contra Rin. No me hagas reír. Ella se había dado cuenta plenamente de la fuerza de Rin. Poder servir a alguien tan poderoso, ser su lacayo, amarillo primordial se sintió inmensamente honrado. Rin, Sama, te venero. Por supuesto, Rin, inmerso en su transformación de linaje, no podía oír ninguna de las conversaciones de los demonios. Tampoco sabía que Belzart se había ofrecido personalmente a protegerlo. En ese momento, su conciencia, guiada por Violet, desafiaba una y otra vez la evolución de la habilidad definitiva, buscando un poder aún mayor. Habilidad definitiva, Señor Delfín comienza a completarse. Completado con éxito. Habilidad definitiva obtenida, Señor Delfín, APEP. Habilidad única, Balaya comienza a desafiar la evolución. La evolución fracasó. Reto de nuevo. La evolución fracasó. Habilidad única, Balaya integra la habilidad única, bóveda del tesoro original, desafiando la evolución una vez más. Evolución exitosa. Habilidad definitiva obtenida, Señor de la creación, Tiamat. Habilidad única, el arca del vacío comienza a desafiar la evolución. Reto superado. Habilidad única, arca del vacío ha evolucionado a habilidad definitiva, Dios del vacío, Azatoth. Habilidad única, el espíritu del mundo comienza a desafiar la evolución. El desafío ha fallado. Desafío continuo. El desafío ha fallado. Habilidad única, espíritu del mundo integra la habilidad única, convergencia, desafiando nuevamente la evolución. Desafío superado. Habilidad definitiva obtenida, Señor de los innumerables ejércitos, Miguel. Habilidad única, el capturador comienza a desafiar la evolución. El desafío ha fallado. Habilidad única, capturador integra las habilidades únicas duplicador y controlador espiritual, desafiando la evolución. Evolución exitosa. Habilidad definitiva obtenida, Señor de la sabiduría, Uriel. Habilidad definitiva, Señor Delfín integra la habilidad definitiva, Señor de la creación, y comienza a desafiar la evolución. Reto superado. Habilidad definitiva obtenida, Dios del caos, Caos. En ese momento, la ceremonia de despertar de Rin había concluido por completo. En realidad, una vez que obtuvo su primera habilidad definitiva, Señor Delfín, ya había superado su obstáculo y entrado en el reino de un verdadero señor demonio. A partir de ese momento, su capacidad de magículas aumentó de 1.000.000 a 9,99 millones. Para avanzar aún más, necesitaba construir un segundo camino con al menos una habilidad definitiva adicional. Ese era el requisito para alcanzar el nivel catástrofe y ser considerado de rango S especial. Sin embargo, el caso de Rin distaba mucho de ser ordinario. Ya portaba el linaje del dragón rey estelar, lo que lo convertía en un dragonoide como Milim. Pero en comparación con Milim, que no podía someterse a la dragonificación completa, Rin tenía el potencial de heredar el título, la identidad e incluso la autoridad divina del rey dragón estelar. Y así, con la ayuda de Violet, Rin completó su evolución racial. De Dragonoid a Dragon King. Los dragones eran, naturalmente, catástrofes especiales de rango S. Su energía mágica era inmensa por naturaleza. Lo mismo ocurría con Rin. Al transformarse de forma humana a forma de dragón, podría someterse a la divinidad dragón y ascender como el nuevo rey dragón estelar. En cuanto a la diferencia entre 9,99 millones y 10 millones.
Las partículas estelares eran la llave de esa puerta. Ya no necesitaba una habilidad definitiva más poderosa para abrirla. Esto era similar al dragón de la tormenta. Storm Dragon tampoco tenía una habilidad definitiva, pero siempre se situaba entre los primeros puestos en Magícules. En definitiva, la raza dragón hizo honor a su nombre como la raza más grandiosa creada por el rey dragón estelar a su propia imagen, una raza nacida para ser extraordinaria. Continuará. Capítulo 218, el dragón de hielo algo cobarde. Retumbando. Al concluir el ritual de despertar de Rin, el gran bosque de Jura finalmente recuperó la paz. Innumerables monstruos percibieron la estabilización de las magículas y asomaron cautelosamente la cabeza para comprobar si ahora era realmente seguro. Las magículas se han estabilizado por completo. En el cielo, Belzard bajó la mirada hacia la vasta extensión del gran bosque de Jura. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Parecía muy satisfecha con el exitoso despertar de Rin. Entonces. Comillas cuando vendrás a desafiarme por iniciativa propia. Aunque no se habían conocido, Belzard ya había captado la personalidad de Rin a través de sus magículas. Sin duda, la desafiaría una vez que su evolución estuviera completa. Estoy un poco inseguro. Al pensar en el aterrador poder de Rin tras su despertar, Belzard frunció ligeramente el ceño. No, soy la hermana mayor. ¿Cómo podría perder contra mi hermano pequeño? Comillas así es. De repente, a Belzard se le ocurrió una idea brillante, liberar al dragón de la tormenta. Entonces, los hermanos mayores podrían unirse para someter a su hermano menor. ¿Demasiado despreciable? Esto es asunto de Dragon King. ¿Cómo se podría decir que es despreciable el asunto de Dragon King? Esto se llamaba estrategia. Esa era la sabiduría que solo poseía una hermana mayor. Exactamente. Belzard encontró la excusa perfecta para su falta de confianza. No tengo miedo, solo estoy siendo precavido. Dicho esto, Belzard regresó a la cueva sellada, preparándose para discutir el plan de unir fuerzas y derrotar con Storm Dragon. ¿Comillas está hecho? Rin no sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando volvió a abrir los ojos, inmediatamente notó los cambios en su cuerpo. ¡Qué fuerte! ¿De verdad este es mi cuerpo? Se incorporó de la cama, solo para darse cuenta de que la casa en la que había estado descansando se había derrumbado por completo, reducida a un montón de escombros. En cuanto a los 4 primordiales, se encontraban en un estado bastante lamentable. Sin embargo, Rin no tenía tiempo para preocuparse por ellos. Toda su atención estaba centrada en su panel de estado. Itos y Rin. Simplificado, solo se muestran las habilidades definitivas y las habilidades especiales. Raza, Dragón Rey Estelar. Magículas dragonoides, 16 millones, limitado por la fuerza del alma. Magículas de tipo dragón, 210 millones de EP, en constante aumento. Nivel, rango S especial, forma humana forma de dragón rey estelar. Habilidades especiales. Solidificación de magículas, heredable. Manipulación de partículas estelares, no heredable. 10 anillos de Dios, heredables. Hechizos de mando, heredables. Transformación demoníaca, no heredable. Habilidad exclusiva. Espíritus marciales gemelos maestro del hielo desolado. Habilidades definitivas. Dios del vacío Azatoth. Dios del caos. Señor de los innumerables ejércitos Miguel. Señor de la sabiduría Uriel. Las habilidades definitivas también variaban en poder. Generalmente se dividían en 3 niveles. En primer lugar, estaban las habilidades definitivas ordinarias, que solían llevar el nombre de dioses comunes. Estas eran de categoría amplia y, por lo general, menos especializadas. Por supuesto, hubo algunas excepciones, como el Señor del Fin, Apep, y la Señora de la Creación, Tiamat. Aunque aparecían entre los tipos misceláneos, las habilidades vinculadas a las deidades de nivel de creación no eran en absoluto inferiores a las habilidades definitivas de primer nivel. Por encima de estas se encontraban las habilidades definitivas de alto nivel. La mayoría pertenecían a la serie de las 7 virtudes y los 7 pecados capitales. Sin embargo, ni siquiera estos fueron la cúspide. Por encima de ellos se encontraba la verdadera cúspide, la clase trascendente, como la serie de Cthulhu. Señor del espacio, tiempo yo, Sotot. Señor de la fertilidad Sub, Nigurat. Señor del caos Nyarlathotep, y así sucesivamente. Las 4 habilidades definitivas de Rin incluían 2 dioses y 2 señores.
Los dos señores pertenecían a la serie de las 7 virtudes, clasificadas como habilidades definitivas de alto nivel. Los otros dos dioses eran extraordinarios. Azatoth y el caos, incluso en las leyendas y los mitos, sin duda eran seres del nivel final. Estas dos eran las verdaderas cartas ganadoras de Rin. Azatoth, Miguel, Uriel. Si Rin recordaba bien, estas 3 habilidades definitivas sí aparecían en la historia original. No, aunque los nombres son los mismos, los efectos son claramente diferentes a los de la original. Rin recordó que el señor de los 1000 ejércitos Michael pertenecía originalmente al señor de la justicia. Pero ahora, Violeta había adquirido esta virtud de las 7, solo eso ya era difícil de creer. Señor de los 1000 ejércitos Michael. Descripción, una habilidad que otorga la capacidad de comandar ejércitos en innumerables mundos. Efecto específico. Con las reglas como escudo, puede bloquear todos los ataques. Con los conceptos como lanza, puede juzgar a todos los enemigos. Como mano derecha de Dios y arcángel de mayor rango, Miguel actúa conforme a la voluntad divina, su misión es erradicar toda herejía. Esto encajaba a la perfección con el papel de Violet. Y esta habilidad definitiva fue diseñada para alimentar los mundos de Violet, permitiéndole actuar como la ejecutora divina de Rin, gobernando sobre todos los reinos. Ella forjaría las leyes de cada mundo hasta convertirlas en un escudo impenetrable. Ella transformaría todos los conceptos que había visto y comprendido en la lanza más afilada de Dios, aniquilando a los enemigos de Rin. Entonces, con esta habilidad, cualquier poder que hayas analizado, Violet, ¿será ineficaz contra mí? Rin hizo una pausa. ¿Cómo y puedo tomar el control total de cualquier sistema de energía que haya observado y comprendido? Correcto. La habilidad definitiva de Violet, en términos de poder ofensivo, era difícil de cuantificar en ese momento. Después de todo, las verdaderas potencias de este mundo no eran como Accelerator, quien fue derrotado por un ataque sorpresa simplemente porque no se había topado con la magia antes. La mayoría de los señores demonio del mundo cardinal eran auténticos. Aún así, frente a la mayoría de las habilidades definitivas promedio, la lanza conceptual del Señor de los 1000 ejércitos puede atravesarlas sin esfuerzo. Es una habilidad divina para intimidar a los débiles. Rin asintió pensativo. Violet no lo refutó. Porque lo que más valoraba no era su capacidad ofensiva, sino la defensa absoluta que podía brindarle a Rin. Con el Señor de los 1000 ejércitos en mano, a menos que el oponente fuera verdaderamente monstruoso, sería casi imposible romper las defensas de Rin. Señor de la sabiduría Uriel. Esta fue la segunda habilidad definitiva de clase 7 virtudes de Rin. Su efecto, amplificación infinita del uso de la habilidad de Rin. Abarcaba, pero no se limitaba a aceleración del pensamiento. Evaluación analítica. Procesamiento paralelo. Anulación de canto. Análisis de toda la creación. Separación unificada. Modificación de habilidad. Era un conjunto de poderes que lo abarcaba todo. Además, el Señor de la Sabiduría funciona como una supercomputadora terriblemente poderosa. En resumen, con el Señor de la Sabiduría a su lado, Rin había pasado de ser alguien malo en el combate a un especialista en batalla. Lo que siguió fueron las verdaderas joyas de la corona del arsenal de Rin, habilidades definitivas que llevaban el nombre de dioses, existencias trascendentales que iban mucho más allá incluso de las 7 virtudes. Continuará. Capítulo 219, ante el dios del caos, todos los seres son iguales. Bonus. Dios del caos caos. Dios del vacío Azatoth. Ni siquiera Violet pudo explicar completamente la verdadera naturaleza de estas dos habilidades definitivas. Solo podía decir una cosa, eran terriblemente poderosos, tanto que incluso Rin, con la ayuda del Señor de la Sabiduría, podría causar una destrucción inconmensurable si no tenía cuidado. El vacío de Dios es manejable. Esta habilidad suprema otorga principalmente control absoluto sobre el tiempo, el espacio, las leyes, los conceptos, las almas y los mundos. Es una habilidad definitiva divina, abarcadora y con un potencial enorme. Violet hablaba maravillas de Voidgod, describiéndolo con una admiración que rozaba la reverencia, una habilidad que parecía casi omnipotente. En contraste, Dios del Caos. Cuando Violet mencionó al Dios del Caos, incluso su voz tembló ligeramente. El poder del Dios del Caos, Rin, debes manejarlo con extrema precaución. Comillas, es tan fuerte el Dios del Caos. No se trata de ser fuerte, se trata de ser aterrador. Violet dijo con calma,
El dios del caos es un poder prohibido que trae desesperación simplemente con su existencia. Vamos a describirlo con los números más sencillos. Activar al dios del vacío podría costar desde unas pocas unidades de energía mágica hasta más de 100 millones, dependiendo completamente de la intención y el control de Rin. Pero el dios del caos. La energía mágica mínima necesaria para activar al dios del caos comienza en 100 millones. Aparte de Rin, la que posee al dios del caos, nadie es inmune a sus efectos. Quien se enfrente a ello solo tendrá un desenlace, la muerte segura. El poder del dios del caos, por no hablar de los señores demonio, puede aniquilar instantáneamente incluso a una raza de dragones. Violet no exageraba, tampoco bromeaba, porque el dios del caos nunca fue concebido para el combate. Su único propósito, la destrucción absoluta e indiscriminada. Mundos, leyes, materia, energía, almas, conceptos. Todo lo que existe, bajo el poder del caos, será devorado y devuelto al vacío más primitivo anterior al nacimiento del universo. Comillas, matar instantáneamente a un dragón. Rin parpadeo. Comillas, ¿quieres decir, completamente aniquilado? Sí. Violet respondió sin dudarlo. Incluso el dragón de la tormenta, si el dios del caos lo atacara, no tendría ninguna posibilidad de escapar. De hecho, esta habilidad definitiva podría incluso desafiar al mismísimo Rey Dragón Estelar. El Señor Delfín ya era un poder que el Rey Dragón Estelar no estaba dispuesto a aceptar. Y el dios del caos, que evolucionó a partir del Señor Delfín, era un poder destinado a aniquilar la existencia al nivel de los dioses de la creación y de universos enteros. A menos que el oponente también posea una habilidad suprema con el título de dios, como el dios del vacío, el de mayor rango entre ellos, entonces ante el dios del caos, todos los seres son iguales. Si eso es todo, entonces no tienes por qué estar tan nervioso. Pero la cuestión es que, ni siquiera yo puedo ayudarte a controlarlo, este poder te pertenece solo a ti. El dios del caos tenía unas especificaciones demasiado elevadas, aparte del dios del vacío, que apenas podía ejercer alguna influencia, ni siquiera las 7 virtudes ni los 7 pecados capitales podían interferir. Lo que significaba que el Señor de la Sabiduría no podía ayudar. La única persona que podía controlarlo era el propio Rin. Y el control de Rin durante el combate real, era obvio. De acuerdo, lo entiendo. Rin lo entendió perfectamente. Con su control actual, usar al dios del caos era como un niño apretando el botón de una ojiva nuclear. Si se consumen 100 millones de energía mágica en un solo ataque, ¿cuál sería el radio de la explosión? Rin ni siquiera se atrevía a imaginarlo. Como mínimo, excedería el alcance de eliminar una raza de dragones. Incluso podría hacer desaparecer por completo el mundo de Tensura. De ahora en adelante, el dios del vacío será mi carta de triunfo, y el dios del caos será la carta de triunfo entre las cartas de triunfo. En ese momento, Rin había terminado de repasar todas las habilidades definitivas que había adquirido durante su despertar como señor demonio verdadero. Y en cuanto a los resultados, Rin quedó sumamente satisfecha. El dios del caos le otorgó el poder de hundirse con cualquiera, como un elemento disuasorio nuclear. El dios del vacío lo colocó firmemente en la cima del mundo cardinal. Por supuesto, ninguna de las dos herramientas debía usarse a la ligera. De hecho, tan solo los títulos de Señor de los 1000 ejércitos y Señor de la Sabiduría bastaban para convertir a Rin en un señor demonio de primera clase, capaz de enfrentarse de igual a igual con Milimo Wi. Por cierto, he sentido algo raro en mi cuerpo desde hace un tiempo. Rin apretó el puño. ¿Comillas qué está sucediendo? Rin preguntó, comillas es solo una ilusión causada por la sobrecarga eléctrica. No, no es una ilusión. Violet explicó. Esto es gracias a tu habilidad exclusiva, solidificación de magícules. Ah, eso tiene sentido. 16 millones de magícules obviamente no están al mismo nivel que los 990.000 que tenía antes. Pero Rin seguía confundida. Porque la diferencia no se sentía simplemente como decenas de veces más fuerte. No son 16 millones, son 210 millones. Comillase. Rin parpadeo. Comillas, pero no son los 210 millones mi recuento de magícules después de transformarme en un tipo dragón. Sí, pero esto es completamente diferente de la antigua transformación del dragón mágico. Violet aclaró, la transformación del dragón mágico es como convertirse en Super Saiyajin, una transformación temporal que aumenta tus magículas. En ese caso, la cantidad base de magícules seguía siendo de tan solo 990.000. Comillas y ahora. Ahora bien,
Esos 210 millones son tus magícules, no es una transformación. En ese momento, Rin se parecía más a Freezer. Reprimió su poder, manteniéndolo en un nivel más manejable. Pero eso no significaba que sus 210 millones de magícules hubieran desaparecido. El efecto más directo se manifestó en su solidificación de magículas, que convirtió toda esa energía mágica directamente en sus atributos físicos. 210 millones frente a 1 millón, eso supone una diferencia de más de 200 veces. Por no mencionar que también había superado los umbrales del rango S y del rango S especial, 2 saltos cualitativos en su poder. Si activas la liberación de la estirpe del dragón, tus magícules ascenderán aún más. En ese momento, la energía mágica de Rin se convertiría esencialmente en partículas estelares, otorgándole un poder destructivo inmenso para destruir mundos con tan solo su cuerpo físico. Al escuchar todo esto, me dan ganas de luchar contra el dragón de hielo. Antes, Rin temía que el dragón de hielo apareciera para desafiarlo. Ahora, él quería que ella viniera a buscarlo. En realidad, no, si ella no aparecía, él iría a buscarla. Ese es un tipo de dragón. Dragón de la tormenta, dragón de hielo. Rin había heredado el linaje y el rango divino del rey dragón estelar. Eran familia. Y puesto que eran familia, naturalmente, debían estar juntos. Continuará. Capítulo 220, Frey, el rey de las ideas. ¿Debería levantarse la barrera de inmediato? Levántalo. Rin reprimió momentáneamente su impulso de ir a luchar contra el dragón de hielo. Por cierto, ¿cómo están Trainy y Frey? Ya se han despertado. Además, Trainy desea venir a una audiencia. Que venga. Rin también quería comprobar si Trainy había adquirido una habilidad definitiva tras evolucionar hasta convertirse en un verdadero señor demonio. Después de todo, no todos los verdaderos señores demonio obtuvieron una habilidad definitiva. Y aunque lo hicieran, podría ser uno ordinario. Comillas Rin, Sama. Un suave resplandor verde centelleaba cuando la figura de Trainy apareció entre las ruinas. Comillas felicitaciones por convertirte en un verdadero señor demonio. Trainy inmediatamente la felicitó. Tú también. Rin respondió mientras abría su panel de estado. Trainy, simplificado. Raza, emperatriz hada. Energía mágica, 2,4 millones de EP, señor demonio de rango S. Habilidad definitiva, señor de la vida, Isis. La habilidad definitiva que obtuvo Trainy se llamaba Isis, la fuerza cósmica de la mitología egipcia y la diosa que gobierna la vida y la muerte. En comparación con Lord of the Enapep, que puede rivalizar con las 7 virtudes, Isis estaba claramente un nivel por debajo. Apep es el dios egipcio de la destrucción, hermano de Ra, y tiene un estatus superior al de Isis. En términos de poder, Señor de la Vida pertenece a una habilidad definitiva normal. No llega al nivel de las series 7 Virtues o 7 Deadly Sins, pero aún se encuentra en el extremo superior de la categoría Ultimate Skill estándar. Si las habilidades supremas se dividieran en 5 niveles, inferior, medio, superior, máximo y trascendente. Entonces, el dios del vacío y el dios del caos serían considerados trascendentes. Las 7 virtudes y los 7 pecados capitales son de nivel superior. El Señor de la Vida encajaría perfectamente en el nivel intermedio. En cuanto a las habilidades definitivas de primer nivel, sus nombres verdaderos suelen estar relacionados con la mitología de Cthulhu y se forman mediante la fusión de 2 o más habilidades definitivas. Es precisamente por esto que las habilidades definitivas de primer nivel pueden rivalizar incluso con las 7 virtudes y los pecados capitales. Rin, Sama. Ah, Frey. Rin se giró. Comillas, ¿cómo te sientes? Comillas, mejor que nunca. Frey estaba completamente entregado ahora. Durante 600 años, no había dado ese paso. Tras seguir los pasos de Rin, logró su objetivo de toda la vida en cuestión de días. En el mundo de los monstruos, la fuerza lo era todo. Pero al mismo tiempo, los monstruos eran sencillos y puros. Frey fue derrotado por Rin, y él le perdonó la vida. Al principio, parecía una sirvienta. Pero en tan solo unos días, fue recompensada con el despertar de un verdadero señor demonio. Frey admiraba profundamente a semejante maestro desde lo más hondo de su corazón. Frey. Energía mágica, 2,2 millones de EP, señor demonio de rango S. Habilidad definitiva, señor del cielo, Horus. En comparación con Trainy, la energía mágica de Frey era ligeramente inferior. Sin embargo, ambas habilidades definitivas pertenecían al mismo nivel, habilidades definitivas de nivel medio.
Si se las incluyera entre los actuales 10 grandes señores demonio, estas dos mujeres probablemente estarían a la par con la reina vampiro, que aún no había completado su ascenso a la categoría de lujuria de los 7 pecados capitales. Quizás incluso un poco más fuertes, aunque su volumen de energía mágica seguía siendo menor. Cuando se trata de energía mágica, lo que realmente importa es si uno puede activar una habilidad definitiva. En cuanto a la cantidad, es prácticamente irrelevante. Tomemos a Rin como ejemplo. Usando al dios del caos se puede destruir el mundo. Así que, ya sean 100 millones o 210 millones de energía mágica, ¿a quién le importa? No existe ningún escenario que justifique la necesidad de un segundo ataque porque el primero no haya causado suficiente destrucción. Frey, ¿cómo está Milim? Ahora que Rin tenía confianza, podía enfrentarse a Milim directamente. Aunque, por supuesto, eso no significaba que debiera hacerlo. La habilidad definitiva de Milim podría aumentar su fuerza de forma infinita, lo que potencialmente conduciría a la destrucción del mundo. A menos que Rin usara a Chaos God directamente sobre ella. De lo contrario, provocar a Milim solo traería consigo el desastre. Ese niño es un poco revoltoso. Frey dijo, pero si solo necesitan que se retrase un poco más, no hay problema. Bien, manténla ocupada. Rin asintió. Me reuniré con ella después de enfrentarme al dragón de hielo y al dragón de la tormenta. Entiendo. Frey no necesitó más explicaciones para comprender la intención de su amo. Rin quedó bastante satisfecho con eso. Además, anuncia al mundo exterior que has despertado como un verdadero señor demonio. Rin acababa de completar su evolución, y su siguiente paso era unificar todo el gran bosque de Jura. Solo después de eso fundaría una nación. Hasta entonces, no quería que los señores demonio ni otras fuerzas interfirieran en su pacífica simulación agrícola. Puedes estar tranquilo, sé exactamente qué hacer. Frey sonrió, visiblemente encantada de que Rin la hubiera elegido para ser el centro de atención. La vanidad es un instinto natural para la mayoría, y Frey no era una excepción. Si pudiera ayudar a Rin atrayendo la atención, mucho mejor. Carrion, apuesto a que no te esperabas esto. Frey miró hacia el lejano reino de las bestias. Mientras tú sigues dando tumbos, yo ya he dado el salto. No tenían ninguna enemistad personal. Pero a Frey siempre le habían disgustado los brutos del reino de las bestias. Esta era la oportunidad perfecta para hacer entrar en razón a ese tonto de Carrion. Aunque ese tipo es un poco cabezota. Frey pensó, su potencial no está nada mal. Si era posible, Frey también quería atraer a Carrion al bando de Rin. Entonces, con el reino de las arpías y el reino de las bestias bajo su estandarte, y el gran bosque de Jura unidos. Todo el continente sureste pertenecería a Rin. No. Frey negó con la cabeza. No puedo precipitarme, necesito planificar a largo plazo. El éxito de esta operación dependería enteramente de sus capacidades. Si sus acciones obligaban a Rin a intervenir o a enmendar sus errores. Eso no mejoraría su imagen ante Rin, solo la haría parecer incompetente. Tómalo con calma. Frey sonrió radiante. Un regalo para Rin, Sama debe prepararse meticulosamente. ¿Comillas está bien? La voz de Violet resonaba en la mente de Rin. Está bien. Rin, de hecho, apoyó la iniciativa de Frey. Fue decisión suya permitir que sus subordinados actuaran de forma proactiva. Dar un paso al frente era inevitable. Rin simplemente quería evitar que todo le cayera encima de golpe. Además, ¿no tienes ya a todo el mundo bajo tu vigilancia, Violet? ¿Frey cree que ella es quien toma las decisiones? Ni de cerca. En este mundo, la única mente maestra verdadera es la jugadora de élite de Rin, Violet. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.